¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en un nuevo podcast vamos a finalizar la guía del draft 2025 de la NBA. Ya sabéis que hemos repasado los 20 primeros picks o los que creemos que pueden ser los 20 primeros picks de este draft NBA. Y hoy toca 10 jugadores que Tony ha seleccionado pues por diferentes motivos. Saludos, Tony. Saludos, Oscar, ¿qué tal? Que, bueno, pues os iréis enterando un poquito sobre qué jugadores ha querido seleccionar, dónde juegan, o en qué universidad o en qué equipo están, su edad, sus medidas, un poquito ese trabajo previo que estamos haciendo para tratar de llegar con una imagen y un esquema mental un poquito más claro y un poquito más definido de cara a ese draft NBA que va a ser el día 26 de junio. Como os decimos, no se trata de un mock draft, el mock draft lo realizaremos pues una vez acaben las finales de la NBA, se trata de ir tomando pequeñas referencias para ir conociendo mejor a cada jugador. Tony, ¿cuál ha sido el criterio para haber elegido a los 10 nombres que quedan? ¿Por expectativas? ¿Porque los conocías más? ¿Por emoción? ¿Por qué? Pues básicamente, pues como veníamos haciendo el top 20, ¿no? Un poco cogiendo los principales mocks y viendo lo que había más consenso, pues los que más se repetían o posibilidades más altas, ¿no? Les daban de draft, pues bueno, un poco los 10 que hemos elegido. Esto no descarta que cualquiera de estos 10 caiga a lo mejor a principios de segunda ronda, que alguno de estos 10 caiga en top 15. Veremos algunos nombres que incluso les dan posiciones bastante altas. Sabemos que luego el draft baila, pero bueno, lo que sí son por lo menos 30 nombres que yo creo que, o sea, estos 10 más los 20 que ya llevamos visto, pues bueno, que nos suenen el día del draft y que sepamos cuando nuestro equipo escoja a uno de estos jugadores, pues, quién era, de dónde venía, de qué jugaba y más o menos qué es lo que hacía, ¿no? Que con eso es suficiente para lo que hacemos hasta aquí. Como siempre os digo, tenéis toda la guía colgada en nuestra cuenta de Twitter, tenéis un tweet fijado y ahí podéis ver las gráficas que hace Tony, estos podcasts que estamos realizando una vez vayamos completando pues el programa a los que están referidos los picks. Tenéis también clips donde pues Jorge habla, otros donde habla también sobre determinados jugadores Arturo Pascual y voy a rescatar alguno de una charla que tuvimos en su día con Sergio Grabade, que son un poquito más lejanos, son de creo que octubre, noviembre de 2024, pero siempre viene bien para tener un poquito más de información de cada jugador. Y ahí lo vais a tener todo compactado, condensado, así que compartirlo con vuestros amigos, la guía, dejar un like, un retweet que ayuda pues a que pues, más personas puedan conocer esta nueva camada del Draft NBA 2025. Y lo de siempre, si os gusta el contenido, dejar un comentario con vuestra opinión, un like, compartir con vuestros amigos, las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. Y si deseáis haceros miembros del canal, lo podéis hacer a través de Patreon y seguro que os va a encantar. Vais a tener un montón de personas con las que charlar de NBA y un montón de ventajas exclusivas. Dicho todo esto, yo creo que es momento de empezar con el podcast, el último de la guía del draft 2025, aquí con Tony. Para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y vamos con los 10 últimos nombres que vamos a analizar en esta guía del draft de la NBA. De esta forma completaríamos la primera ronda. Pues si queréis que hagamos una segunda ronda, pues no sé, tiene que tener cada episodio más de... Voy a poner algo muy loco. 1000 visitas. No, más esto sí, no, eso Sí, totalmente. Sí, joder. no. 2000 en iVoox, Si cada Ojo. episodio tiene más de 2000 en iVoox, que me parece una auténtica burrada, o alguno igual, imagínate, coge unas visitas muy locas en YouTube o en Twitter o en Spotify, pues hacemos. O sea, pero ahí está. Si queréis, pues eso, darle like o... Bueno, mira, voy a hacerlo mucho más fácil. Si este último podcast, llega a 2000 visitas en iVoox y a 70 likes, hacemos otro. Hacemos otro analizando la segunda ronda. En vuestras manos está. Así de fácil. Ahí ya tendríamos que rebuscar mucho, pero yo Joder. creo que podría molar mucho. Podría molar. Como veis, podéis ver a los que gente que estáis en pantalla, pues esto va a ser mucho más compacto. 10 nombres que ha seleccionado Tony, os los voy a citar simplemente para que sepáis de quiénes vamos a hablar y en algunos nos detendremos más y en otros menos,
¿Por qué digo en algunos más? Pues, por ejemplo, Hugo González, al final es español, hemos visto un poquito más, pues sí que igual podemos poner alguna opinión, por ejemplo, que nos dio Artau, o aquí yo sí que le he visto más. Pero por citar el resto de nombres, Liam McKinney, McNally, perdón, que lo he pronunciado mal, Danny Wolf, Carter Bryant, Drake Powell, Cedric Coward, Noah Penda, Chad Lanier, Hugo González, Maxine, a ver si lo pronuncio bien, Raynaud, bueno, Bien, más o menos ¿no? ya me entendéis, Ray Naud y luego Joan Beringer. Vamos a empezar, si quieres, con Liam McNally, de la Universidad de Yukon, 2 metros 10, 95 kilos, Tony, y estoy seguro que tú la has visto jugar. Pues sí, este es otro de ese trío de estrellas que tenía el Instituto de Montverde, acompañado por, bueno, capitaneado por Cooper Flagg. Vimos a Samuel la semana pasada. Y vamos con Liam McNeil, el alero, el tirador. Este chico es, pese a que su porcentaje no ha sido muy allá Perdón, me había refiero dicho para... 2-10, 2-0-1, 2-0-1, 2-0-1, 2-0-1. 2-0-1, perdonadme. Liam McNeil es jugador de la Universidad de Yukon. Este año tenía la muy difícil misión de conseguir un three-peat, algo que no se conseguía desde UCLA en los 70. O sea que con eso te lo digo todo. Y es un alero, pues bueno, que pese a haber cosechado un 31% de acierto en tiro de 3 este año en NCAA, su gran fuerte es el tiro. Es un gran tirador, un tirador élite en tiro de 3, sobre todo en situaciones de catch and shoot. Luego, además, es un jugador que lee muy bien el juego, se mueve muy bien sin balón, sabe posicionarse bien para poder recibir y lanzar. Cosas que tiene en contra, pues bueno, su explosividad o su capacidad física, pues bueno, es verdad que su atleticismo, digamos, es bastante limitado y eso le va a crear capacidad a la hora de, por ejemplo, pues buscarse sus propios tiros con el propio balón en las manos, ¿no? En plan, pues yo que sé, step backs o simplemente botar y lanzar, pues le va a costar un poco más de trabajo. En defensa, pues se posiciona muy bien, por lo que decimos, ¿no? Precisamente por esa buena lectura del juego que tiene. Es bastante listo a la hora de defender, sabe rotar, sabe mantenerse bien siempre en las líneas de pase, pero a nivel físico, pues lo que decíamos, ¿no? Es un poco el eslabón débil de su equipo en ese sentido, porque es verdad que su velocidad lateral, por ejemplo, es bastante limitada. Y bueno, jugadores, sobre todo, ¿no? Si pensamos en clave NBA, jugadores más físicos, más atléticos, pues bueno, puede sufrir bastante. Expectativas de draft, pues la verdad es que es un jugador que hay mocks que le han dado bastante alto. Yo he llegado a ver a McNeil incluso en top 10, situaciones de top 10. Pero, Aquí, fíjate, Tony, en nbadraft.net está en la posición número 15. claro, hay otras que le dan lotería, en otras queda bastante más abajo. Bueno, veremos. Nosotros hemos ido metiendo un poco, por también ir metiendo anteriormente perfiles diferentes, pues a otro tipo de jugadores, pero su stock, digamos, de picks que tiene ahora mismo es bastante variable y se oscila eso, ¿no? Entre a lo mejor poder llegar a ser un top 10 o poder llegar a ser un final de primera ronda. Es un jugador, digamos, parecido a lo que contamos de Canopel. Lo que pasa es que Canopel sí que le veo todavía más consistente en el tiro, sí que le veo incluso más recursos en ataque, más allá de ser un mero tirador, y por eso su stock es mucho más alto que el de McNeil. No te digo. Perdonad, que me había muteado porque me había movido aquí la silla. Vamos a pasar al siguiente nombre y este es Danny Wolf de la Universidad de Michigan, 2 metros 13, ahora sí que lo he dicho bien, que son 7 pies, 115 kilos. ¿Qué puntos fuertes y qué debilidades tiene Danny Wolf, Tony? Pues Danny Wolf es un jugador, viene de la Universidad de Michigan. Precisamente Adaimara llega a Michigan, entre comillas, a sustituir el hueco que deja. Y es un jugador muy grande, 7 pies, pero si en capítulos anteriores hablamos de pivots, incluso pivots de corte clásico, de movimientos en el poste, etcétera, Danny Wolf es todo lo contrario. Para que nos entendamos, un Kelly Olynyk, por ejemplo, ¿vale? Es decir, jugador muy alto, pero que lanza genial de larga distancia, es muy buen tirador. También posee muy buena habilidad para poder asistir a sus compañeros, tanto desde poste alto como de poste bajo. Tiene muy buena visión de juego para ser un hombre grande.
juega muy bien las situaciones de pick and pop, pero, sin embargo, fíjate, pues al contrario que hablamos estas semanas atrás, su juego en el poste pues no es muy pulido, no es un jugador, le falta a lo mejor algo de explosividad y algo de físico. Es un pivot, que no lo hemos dicho, pues el típico pivot alto blanquito, por eso lo he comparado con Kelly Olynyk, entre otros. En defensa, pues debido a su altura y sobre todo, ¿no?, a nivel college, pues es un reboteador bastante sólido, tiene muy buen tamaño para protegerse. Lo que ocurre que es verdad que, pues eso, ¿no?, parecido a lo que hablábamos antes con McNeil, sus limitaciones físicas, pues falta un poco de velocidad, sobre todo en contexto NBA, pues le pueden hacer sufrir. Tampoco es un protector de aro a nivel élite, no es un jugador que se vaya a hinchar a poner tapones. Entonces, bueno, el impacto que puede tener en NBA a nivel defensivo puede ser limitado si no mejora esos aspectos, ¿no? Sobre todo el físico, a nivel de agilidad, velocidad, etcétera. A nivel de expectativas de draft, pues lo mismo que hemos dicho antes con McNeil. Es un jugador que también ha llegado a tener stock muy alto, pero también se le ha visto bajo, ¿eh? También hay mocks que le dan incluso a lo mejor principios de segunda ronda, ¿no? Entonces, lo que dijimos al principio del draft, sobre todo Cooper Flag, con el top 3, top 4, que muy raro va a ser que de esos 4 nombres que dijimos en su momento haya mucho baile. A partir de ahora, sobre todo el 15 hacia abajo, puede haber bastante baile de nombres. Y como he dicho en la introducción, alguno de estos que lo encontremos en segunda ronda, alguno de los que no hablemos que lo encontremos en primera ronda. Como podéis ver, en draft.net le dan en la posición número 27, que sería un pick elegido de los Brooklyn Nets, que tendrían 2 consecutivas, la 26 y la 27, pero como bien ha comentado Tony, pues aquí ya entramos en un terreno donde la variabilidad puede ser bastante alta. Vamos con el siguiente nombre. Carter Bryant, guard forward de la Universidad de Arizona, freshman, 2,03 metros de altura, 102 kilos, buen bicho. ¿Qué puntos fuertes y qué debilidades tiene Carter Bryant, Tony? Pues Carter Bryant es un alero con muy buen potencial a nivel físico, tiene mucho talento ofensivo, tiene muy buena capacidad para anotar a 3 niveles, tiene un tiro bastante fluido, puede mejorar, eso sí, en la consistencia y es bastante agresivo de cara al aro. Este va a ser de los que finalizan de forma espectacular, ¿no? Con mates potentes, luce mucho en el juego de transición, tiene un buen manejo de balón, lo que le va a permitir, pues bueno, crear sus propios tiros, pero le falla eso, ¿no? Esa consistencia, sobre todo en tiro exterior. Y a nivel de tomas de decisiones, pues bueno, sí que tiene también que mejorar bastante. En defensa, pues tiene todas las herramientas físicas. Tiene tamaño, tiene envergadura, tiene el físico, tiene el atleticismo para ser un defensor bastante versátil. Lo que le va a ocurrir, pues como le ocurre con el tiro, la consistencia defensiva, la intensidad, pues tiene muchos apagones, ¿no? Durante encuentros. Entonces, necesita mejorar, ¿no? Tener más constancia a esos niveles para poder tener realmente un gran impacto en NBA a nivel de defensor. Proyecciones de draft, pues como hemos dicho antes, a Carter Bryant le dan en posiciones, ha habido mocks que les dan posiciones bastante altas, de hecho, creo recordar verle incluso en un pick 9, opción de pick 9, pick 8, pero bueno, veremos también el resto de combinaciones, necesidad, aquí ya entran también necesidades de equipos, etcétera, ¿no? Pero bueno, como puntos fuertes lo que decimos, ¿no? Gran físico, talento ofensivo, puntos débiles, necesita mejorar esa constancia, tanto a nivel defensivo, concentración, como a nivel de lanzamiento de tiro exterior. Como podéis ver aquí en nbadraft.net, le sitúan en la posición número 18, sería una elección de los Washington Wizards y pues volvemos al discurso de antes. Vamos a completar estos primeros 5 números con Cedric Coward y luego si quieres pasamos a hablar de Hugo Te falta González. Drake Dime, Powell, dime. te has saltado. Que te has saltado Ah, Drake sí, Powell. perdón. Es verdad, me lo había soltado. Pues mira, vamos ahora, si quieres, con Drake Powell, luego con Eso es. Cedric Coward y luego saltamos a Hugo González y así lo metemos en la mitad del episodio. Vale. Drake Powell, guard, forward, Universidad de Carolina del Norte, 1,98 metros, 88 kilos, debilidades y puntos fuertes de Drake Powell, Tony. Pues de las mejores noticias que ha tenido este año North Carolina, en un año bastante duro para sus seguidores. Y la verdad que a mí es un jugador que lo que yo le he visto a North Carolina este año, que sí que lo he visto bastante, me ha gustado cuando lo he visto, ¿no? Es un alero, pues igual, ¿no? Con un gran físico, es un jugador que trabaja muy bien
las situaciones de transición, defensa-ataque. Es un finalizador explosivo cerca del aro, siempre, ¿no? Jugando con lo típico, ¿no? Terminando con mate, terminando muy fuerte. Corre la pista a gran velocidad y su juego pues, se basa en su capacidad para cortar sin balón, en su dinamismo. Es un jugador que se está moviendo siempre, con mucha intensidad, ¿no? La debilidad que tiene a día de hoy, pues su tiro exterior. Necesita, obviamente, mejorarlo bastante. Sobre todo, cuando digo mejorarlo bastante, me refiero a eso, ¿no? A nivel de regularidad, de consistencia, ¿no? Yo creo que es un poco es el gran lunar que puede tener este jugador. En defensa, pues ahí es donde está su fuerte. Un defensor perimetral de élite. Es una de sus mayores fortalezas. Tiene muy buena velocidad lateral, tiene muy buena longitud de brazos y luego aparte pues pone intensidad, pone bastante compromiso a la hora de defender. Para defender, por ejemplo, bases, escoltas, más rápido no va a tener problemas porque puede presionar muy, muy fuerte. Es muy pegajoso cuando se junta a sus rivales. Vamos, yo te digo que va a ser su gran carta de presentación de cara a esta edad, debe ser esa, ¿no? La de especialista defensivo. Luego, teniendo pues que limar en ataque esos puntos débiles, ¿no? Sobre todo el tema del tiro. Pues aquí en NBADraft.net lo colocan en la posición número 21, los cogerían los Utah Jazz. Vamos con el último nombre para llegar a la mitad del episodio con este top 5 de estos 10 nombres que vamos a sacar en el podcast de hoy. Cedric Coward, Universidad de Washington State, 1,98 metros, 86 kilos, puntos débiles y puntos fuertes de Cedric Coward, Tony. Pues en ataque muy parecido a la descripción que hemos mencionado antes de Powell, es decir, jugador muy... Este es más bajito, pero es un jugador muy, muy atlético, jugador con mucha energía, con una gran explosividad a la hora de atacar el aro, muy buena efectividad en situaciones de transición también, muy buen finalizador, muy buen reboteador ofensivo para generar esas segundas oportunidades. Basa su juego sobre todo a nivel físico, pero problemas, pues por un lado manejo de balón, que para la altura que tiene y de marcaciones que le tocarían en NBA, pues puede ser un gran problema. Y al igual que mencionábamos anteriormente con Rick Powell, el tema del tiro de tres, ¿no? Muy, muy inconsistente. En defensa, pues también es su punto fuerte. Es un defensor versátil, bastante presiona bastante bien. La combinación igual, ¿no? De su tamaño, ¿no? De su físico, pues igual le va a hacer un defensor bastante versátil y sobre todo la intensidad, ¿no? Que imprime en la defensa, es lo que va a hacer de él sus grandes activos, ¿no? A pesar de esto, pues puede pecar un poco a veces de despistes, ¿no? En defensa. Pero bueno, esto ya son cosas también, como digo yo, de la juventud, ¿no? Y que puede, que subsanará con el tiempo. Este jugador sí que pinta que va a ser un poco más, a lo mejor, final de primera, puede llegar a ser primera de segunda. A lo mejor en NBA empezar con contrato two-way player, sobre todo porque las carencias que hemos comentado, ¿no? Pues son las típicas que a lo mejor en NBA no tienes tiempo para desarrollar jugando y sí que necesitas tirar de un filial. Que te pilla el toro, básicamente. Exacto. Aquí en draft.net lo han seleccionado en el pick número 26, que recordar que tenía el 26 los Brooklyn Nets y el 27 también, y pues en este caso elegirían a Cedric Coward en la posición número 26 y en la 27 a Danny Wolf, así que se quedarían con dos jugadores los Brooklyn Nets de los que acabamos de hablar ahora. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de Hugo González, así Tony descansa un poco. Tenemos un extracto del podcast que grabamos con Artau, donde dejó unas duras declaraciones, sobre todo muy potentes, hablando de Hugo González. Y luego, si os queréis, os comento yo un poco lo que me ha parecido la temporada de Hugo González en el Real Madrid. Así que os voy a compartir por aquí la opinión que tenía Artau de Hugo González. Son 3 minutos, así que le voy a dar. Venga. Bueno, podría ser, pero en todo caso las circunstancias de Hugo son complejas. Yo no tengo claro que él quisiera estar en el Madrid este año, pero al final se acabó quedando en el Madrid, ha tenido pues muy pocas repeticiones porque Madrid no ha acabado de funcionar y porque al final pues ser un jugador número 11, 12, joven de la rotación, pues
ya de por sí te limita mucho, y más en un equipo, repito, con las circunstancias de este Madrid, pero bueno, él en los pocos minutos que ha podido disputar ha tenido tramos en los que se ha podido evidenciar que es muy competitivo, que tiene ese puntito atlético que le diferencia del resto de Europa, y que además pues defensivamente se proyecta como un jugador top, sin balón, y por su capacidad de rectificación, y que ha mejorado la defensa sobre balón, también ha mejorado algo el manejo sobre mano izquierda, la capacidad de pase y bueno, el tiro pues en la línea del que decíamos antes. Yo siempre pienso que es un jugador mejor que ese 29% en tiros de 3 que ha demostrado a lo largo de los últimos años, pero la realidad es que ahora mismo tiene un 29%. Esto también le hace bajar escalones. Seguramente si tuviera un 45-46, aunque fuera sobre menos de 2 tiros por partido, pues tendríamos mucha más certeza sobre su juego. Pero entre lo poco que ha jugado y lo poco tangibles que son sus porcentajes, pues eso también condiciona. ¿Crees que puede ser un jugador que esté varios años en la NBA? Porque yo creo que esa es un poco la duda que hemos tenido con los últimos jugadores que han ido, que la única realidad de verdad de un jugador que parece que va a conseguir un buen contrato ahora mismo es Santi Aldama. ¿Crees que es un jugador que se puede pasar 8 años en la NBA? Hugo es mi jugador europeo favorito de este draft. Vale, ya lo tienes. Pienso que su suelo Firmado y es una sellado. barbaridad. ¿Perdona? Firmado y sellado. No, que firmado y sellado que lo que acabas de decir, que queda prescrito. Sí. Es decir, a mí luego me la puedo comer, pero lo que le he visto a lo largo de los últimos años es que, bueno, pues tiene un lenguaje corporal bastante único para lo que tú puedes esperar de un líder, de una primera opción de sus equipos. Ha sabido ser la primera opción de sus equipos sin ser el tío que tenía más balón nunca, siempre ajustándose a lo que necesitaba su equipo para ganar en cada momento. Y bueno, luego está el Europeo Sub-18 del año pasado, para los que quieran verle con más repeticiones con balón, en el cual acaban saliéndole las cosas más por volumen que por talento, que digamos por capacidad de hacerlas. No es algo trasladable a NBA, pero aún contra todas estas adversidades y jugando con lesiones, su lenguaje corporal y su capacidad de no dejar de hacer el resto de cosas que sabe que él tiene y que benefician al equipo es élite. Para mí es un chico que a mí me cuesta mucho no imaginármelo haciendo carrera en la NBA, porque es que la mentalidad la tiene, es un soldado, y confío en que va a acabar metiendo, su atleticismo va a acabar siendo promedio al menos en NBA. Vamos, yo estoy bastante convencido de que va a funcionar. El tema es que si buscas una estrella, tanto aquí como en Europa, es complicado que Hugo lo acabe siendo, porque su manera de jugar no se corresponde a la de una estrella, no es lo que vas a encontrar. Pues ahí tenemos las declaraciones de Artau, que creo que vienen a resumir bastante bien un poco lo que yo en el mismo sentido opino de Hugo González. Es un buen jugador, todo el mundo lo que destaca es su gran capacidad atlética a esta edad, que muchas veces lo que menos tienen los jugadores europeos que llegan a la NBA, muchas veces pues tienen ese IQ baloncestístico o una buena capacidad de tiro o son buenos jugadores a nivel táctico, pero les falta esa capacidad atlética. Hugo González la tiene y yo creo que se puede adaptar muy bien a hacer una carrera NBA larga, que ya me parecería algo muy reseñable, porque llevamos bastante tiempo sin tener varios jugadores en la NBA. Ahora mismo está Santi Aldama, que parece que puede recibir un buen contrato y que parece que va a estar en la NBA 10-12 años. Pero recordad que hubo un momento que exportábamos un montón de talento. Los hermanos Gasol, Ibaka, Ricky Rubio, Calderón, pasaron el Chacho, pasó Rudy Fernández, Barbajosa, luego pasó Abrines, me acuerdo también, hasta Claver tuvo su oportunidad, o sea, un montón de jugadores que pasaron por ahí y ahora parece que nos cuesta un poquito. El último que creo que en llegar fue Garuba, estuvo 3 añitos, ahora se ha vuelto. Los Pues hermanos bueno, yo creo que Hernández. sí, Gómez. nos viene bien ahora meter un jugador más en la NBA y que, pues oye, poco a poco, a ver si puede desarrollarse. Para mí es clave el equipo y el contexto donde caiga. Si cae en un equipo, imagínate, estoy hablando aquí, bueno, sería la leche, Indiana Pacers, aparte que es el equipo campeón, pero un equipo que tenga ese estilo de correr mucho, donde pueda brillar mucho por sus transiciones, pues va a estar bien. Si lo colocan como un tirador, pues no es un tirador. ¿Puede meter de 3? Claro que puede meter de 3. ¿Puede mejorar de 3? Claro que puede mejorar de 3, pero es un jugador que necesita hacer más cosas, necesita tener espacio, necesita poder atacar el aro, necesita no quedarse parado en una esquina. Ese es el miedo que tengo yo con Hugo González. Tony. Sí, totalmente de acuerdo. Hugo González, yo sobre todo
lo tengo pues de selección, ¿no? Y es verdad que es un jugador que sin ser ese primera espada en ese momento, ¿no? O que ese papel estaba indicado para otros, era el jugador que siempre acaba apareciendo, ¿no? Entonces tiene ese pedigrí competitivo que lo lleva innato. Luego, pues lo que dices, ¿no? El contexto en el que caigas, entrenador, etcétera, pues ya lo hemos visto, ¿no? En situaciones anteriores. Yo siempre pongo ejemplo Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez era una maravilla con la edad de Hugo González y, bueno, cayó en un contexto que le impidió a lo mejor brillar de la manera que él lo podría haber hecho si hubiese caído en otro sitio, ¿no? En otro lugar con otro entrenador. Eso va a ser clave y, bueno, veremos qué ocurre. Pero sí es verdad que se presenta como la gran baza para el baloncesto español para volver un poquito pues bueno, a ponerse de moda, ¿no? Como están ahora los franceses, pues un poquito luchar ahí por lo nuestro. Ahora está en la posición, por ejemplo, número 29 en NBADraft.net. Hace un tiempo estuvo incluso en posiciones de lotería y en unas posiciones bastante altas. Yo creo que será, pues eso, final de primera ronda, principio de segunda ronda. Da igual, sinceramente, si es final de primera o principio de segunda. Ojalá que caiga en el equipo de Ecuador Fénix. Pues igual no es mala. Depende un poco de la competencia que tenga. Claro. Igual no es un mal sitio un equipo de reconstrucción total. De todas formas, los mocks estos también tiene mucha influencia el tema del combine. Entonces, porque acuérdate que, por ejemplo, pues hay muchos los españoles que han hecho el proceso entero de combine o han hecho los entrenamientos privados con equipos. O González no puede hacer nada de eso. Está en plena competición, está en pleno playoff. Entonces, ha sido un poco ajeno, por lo menos a nivel físicamente de él, ha sido bastante ajeno a todo el proceso pre-draft que se ha estado dando, sobre todo el mes de mayo, que es clave. Una vez termina ya el Madness a mitad de abril. Este proceso es bastante clave para muchos de sus jugadores de poder lucirse, de en un entrenamiento privado, de un agente resoltar por ahí que, pues el de Lakers ha dicho tal o el de tal sitio ha dicho lo otro y suben muchos puestos, ¿no? Entonces, jugadores que están más ajenos no tienen esa baza. Entonces, también hay que tomarlo, por eso digo que hay que tomar muchas. Los mocks sirven como referencia, pero no son mapas ya sellados para que se va a llevar a cabo, ¿no? Que muchas veces luego los papeles que se manejan en los despachos son otros diferentes a los que nos puede llegar al público general. Veremos dónde acaba. Ojalá que tenga un entrenador, un equipo, un cuerpo técnico que entienda bien la clase de jugador que es, entendiendo que es rookie, que va a contar con pocas oportunidades. Pero ojalá, pues bueno, hemos visto en muchas ocasiones que determinados jugadores caen en un buen contexto, en un buen equipo, se les entiende y tienen minutos y aportan desde el primer día. ¿Por qué no pensar que Hugo González lo puede hacer? Vamos a pasar ahora a una serie de nombres, algunos que no hemos visto mucho, ni Tony ni yo, y nos los vamos a quitar los dos seguidos. El primero es Noah Penda, de Le Mans, de Francia, 1,98 metros. ¿Qué puntos fuertes y qué puntos negativos has podido leer sobre este jugador, Tony? Pues respondiendo un poco al prototipo de jugador francés, ¿no? Bastante rebotador, muy bien a nivel físico, jugador que puede defender de forma versátil. Puntos negativos, pues habilidades ofensivas, tiro, todo lo que es más en cuanto a lo referente a nivel técnico, ¿no? Pero bueno, ya te digo, aquí tenemos muy poquito backup para poder comentar acerca de Noah Penda. Sí, he de decir que no suena muy bien. Esas características, sobre todo las negativas, no Sí, suenan muy bien. Así que veremos exactamente cómo acaba jugando. De todas formas, no lo hemos visto. Aquí está colocado en nbadraft.net. No está mal, o sea, está bastante mejor que Hugo González. Está en la posición número 23. Así que, pues bueno, aquí lo tienen bastante mejor considerado de momento. 7 puestos por delante que el bueno de Hugo González. La Francia manía. Sí, cuidadín. Vamos a quitarnos al otro europeo que tampoco hemos visto mucho, que sería, y a ver si lo pronuncio bien, Joan Beringer, del Cedevita Olimpia, 2,06 metros. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos negativos que has leído de Joan Beringer? Pues perfil parecido, es más grande, jugador de Sí. entre 2,6 y 2,8, pues igual, ¿no? Potencial físico, potencial atlético, jugador bastante grande, bastante rápido. A nivel defensivo también un jugador con mucha versatilidad, un jugador que puede defender bastante bien tanto perímetro como situaciones de interior. Puntos negativos, pues esa habilidad ofensiva y esa consistencia general. Consistencia general, pues se refiere, pues eso, ¿no? Apagones que pueda tener a nivel de concentración, tanto en ataque como en defensa.
y luego pues esas habilidades ofensivas pues se refieren sobre todo a temas de manejo de balón, tiro, etcétera. Es decir, yo lo resumiría sin haberlos visto, aquí sí que me estoy tirando un triple desde el logo, pero por las características y lecturas que he podido hacer acerca de estos jugadores, pues perfil de jugador francés, físicamente extraordinarios, nada que envidiar a jugadores estadounidenses, y que es verdad que les falta por pulir todavía a nivel técnico, pues eso, ¿no? Situaciones de juego de ataque, tiro, manejo de balón, etcétera. Ujú. Pues bueno, aquí tenéis también este pequeño informe de este jugador. Estaba buscando por a ver dónde lo veía en nbadraft.net, pero ahora mismo no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. Ahora en cuanto lo encuentre, os lo colocaré en la siguiente imagen. Pero antes vamos a hablar de un jugador que Tony sí que conoce más, como es Chad Lanier, jugador de Tennessee, 1,94 metros, 79 kilos. ¿Qué nos puedes contar de Chad Lanier? Pues este es más perfil jugón. Es un escolta alero. En NBA le va a tocar más lo de escolta que lo de alero. Es muy anotador, bastante dinámico, tiene una gran capacidad para tirar desde cualquier sitio de la pista, hasta de los que le das el balón, se calienta y te la va a lanzar. Especialmente es peligroso desde la línea de 3. Tirador de alto volumen, tiene capacidad para crearse su propio tiro y anotar en situaciones más inverosímiles. Y su juego pues se basa en eso, ¿no? En la fluidez ofensiva, instinto para encontrar el aro. ¿Qué ocurre? Pues la distribución de juego que tiene y sobre todo para altura y sobre todo enfocándolo al contexto NBA, pues se ve un poco bastante limitada, ¿no? Se centra sobre todo en lo que es la anotación. El ser un playmaker, pues no es su fuerte. A nivel defensivo, pues el tamaño lo tiene para defender jugadores en perímetro, pues eso, ¿no? Con un 94, 95 a lo mejor que pueda tener aproximadamente, para defender escoltas, defender bases rivales bien, jugadores más grandes pues va a sufrir más. Sí tiene buena velocidad, es un jugador que, eso sí, muestra siempre compromiso defensivo, es bastante consistente, pero eso, ¿no? El tema del tamaño a lo mejor en NBA sí que le puede pasar factura, ¿no? Sobre todo en la defensa 1 contra 1 es donde necesita ahí un poco, a nivel sobre todo más de disciplina, ¿no? Necesita ajustar un poquito más. El prospecto va a ser eso, ¿no? De lo que hemos dicho, pues o final de primera ronda, principio de segunda, sería una sorpresa que apareciese un poquito más arriba. Como os comentaba antes, aquí en nbadraft.net he estado mirando un poquito a ver cómo están clasificados estos dos jugadores. Veis que Chad Lanier estaría en la posición número 30, el pick lo elegiría en Los Ángeles Clippers en esa posición. Y después Joan Beringer lo elegiría en los Brooklyn Nets en la posición número 19. Parece como que los Brooklyn Nets tienen 500 selecciones. Y sí, chicos, es que tienen 4 selecciones en primera ronda. El pick número 8, el pick número 19, el pick número 26 y el pick número 27. Así que se pueden llenar de talento, joven, de esta camada los Brooklyn Nets esta temporada. O traspasos. O traspasos. A ver por dónde tiran. Vamos con la última selección de estos 10 nombres que hemos traído para este último podcast de esta primera ronda de nuestra guía del draft NBA. Y vamos con, a ver si lo pronuncio bien, Maxime Reinaud o ¿cómo se pronunciaría, Tony? ¿Tú cómo lo dirías? Pues te cuento el truco, es que el chico es francés, es de París. Sí. Maxime Renaud. Reinaud, pues venga, Como como el he actor. recuperado el B2 de francés en el instituto, ¿eh? Madre mía. Ya se me olvidó entero, pero lo tuve. Es de la Pues Universidad de Stanford, Stanford, 2,16 sí. metros y 106 kilos. Buen bicho. Sí, el peso engaña, ¿eh? Porque es que es muy alto. Es Sí. muy largo, pero más de apariencia frágil. Es un poco cornet, para que te hagas una idea a nivel físico. Este lo he visto bastante este año. Sigo mucho la ACC y Stanford fue de los equipos reubicados de conferencia que pasó a la ACC. Y pues es un pivot, de hecho, pivot incluso se podría decir a la pivot,
podría jugar perfectamente de 4, abierto, porque es un jugador, pues, el típico jugador alto moderno, ¿no? Hoy vamos a todo lo contrario que hemos dicho estos días atrás. Es un jugador que tira muy bien desde tiros de 3 puntos, además tira con bastante regularidad, sobre todo situaciones de pick and pop, es bastante efectivo, o sea, no es de generarse el tiro el mismo, pero en situaciones de pick and pop, bloqueo, me quedo atrás esperando el pase y lanzo, ahí es una amenaza real. Tiene buenas habilidades en el poste alto, puede encontrar muy bien buenos pases para sus compañeros, pero al contrario, es un poco perfil parecido a lo de Danny Wolf, lo que pasa que yo creo, es bastante más blandito que Danny Wolf. Es un jugador que en el poste pues sufre mucho. Midiendo lo que mide, pues es un poco surrealista, pero es la realidad, ¿vale? Es un jugador que no te lo vas a encontrar cerca del aro terminando con asiduidad. Eso En no pinta bien, defensa, claro, a ver, pues un poco el ejemplo que ponía antes con Danny Wolf, Kelly Olynyk, por ejemplo, ¿no? Al final son jugadores altos, que viven muy bien lejos del aro, pero cerca les cuesta bastante. En defensa le ocurre igual, ¿eh? Pese al tamaño que tiene, Blandito. no es un protector de aro para nada, es muy blandito. Va a rebotear, pero rebotea por tamaño, y por posicionarse bien, eso sí es verdad, que lee bastante bien las situaciones de partido, pero físicamente no tiene una movilidad muy, muy destacable, no es un jugador rápido, es un jugador incluso pues, más bien lentote. Entonces, eso es lo que le va a lastrar a estos finales de primera ronda o incluso comienzos de segunda ronda. De hecho, hay otro pívot bastante grande de la Universidad de Creighton, Kalkbrenner, que es un perfil... Este jugador sí que, por ejemplo, es más protector de aros, sí que es más... que lo sitúan incluso por encima de él. De hecho, dudé entre cuál de los dos poner. Si poner a Renaud o poner a Kalkbrenner. Pero creo, fíjate, que el perfil de NBA puede ser más favorable a Maxime Renaud que a Kalkbrenner. Luego, dicho esto, dentro de 5 años, Kalkbrenner Hall of Fame y Renaud en la CB, ¿no? Pero bueno. Bueno, mira, Maxime Renaud está colocado en la posición número 31 del draft, es decir, estaría ya en la segunda ronda. Lo elegirían los Minnesota Timberwolves y Kalkbrenner está en la posición número 33, que lo elegirían los Charlotte Hornets. Así que no están muy lejos. No, van a estar cerca ambos jugadores. Pues mira, no sé qué tal encajaría Maxime Renaud en los Timberwolves, pero yo creo que lo que hace falta es que un entrenador le ponga un poquito ese picante, ¿no? Y que aproveche esas condiciones físicas tan buenas que tiene. Aunque sí que es cierto que hemos visto muchos casos de jugadores que parece que lo tienen todo a nivel físico, a nivel tamaño, y luego al final les falta sangre. Ya está, es que no tienen esa malicia, ¿no? Entendía en el bien sentido para hacerse fuertes y hacerse más competitivos. Sí, muchos se ven condenados por su altura. Yo he conocido a un jugador profesional, a un jugador que ha estado en ACB y que incluso estuvo en NBA, y me dijo que es que no le gustaba el baloncesto. Pero la criatura media cerca 2,20 y hay que ganarse la vida. Joder, me acuerdo, por ejemplo, Pokusevski también, que parecía como que a nivel físico lo tenía todo. Sí que es cierto que era muy delgado, tal, y todo el mundo se confió mucho en él y nada de nada. O sea, nada de nada. Y como es en muchos casos, ¿eh? Muchos casos. Sí, tal cual. Claro, y lo que tú comentabas, pues seguro que hay jugadores que simplemente por tamaño, pues que saben que se pueden ganar la vida con eso. Ya está. Luego a nosotros nos pasa de lo típico, ¿no? De los ves y dices, madre mía, si yo midiese eso. Sí, un poquito menos. Iba a estar aquí. Sí. Pues nada, con esto finalizamos esta guía del draft 2025 de este podcast y de este draft. Así que si queréis, ya sabéis, si queréis la segunda parte, si queréis la segunda ronda o si queréis ciertos nombres de la segunda ronda, apoyad mucho este podcast. 2000 escuchas y 70 likes y sacamos la segunda. Lo que sí que tendréis será el próximo mock draft, que lo realizaremos pues nada, en una semana y media, 2 semanas, cuando nos organicemos con Tony, con Jorge, con Sergio, con Enrique y pues aquí hagamos un pequeño juego para ver cómo nos quedaría ese mock draft NBA 2025. Así que, Tony, si quieres podemos finalizar con una valoración general de esta primera ronda, en la cual yo creo que hay bastante talento y sobre todo, pues, muchos equipos se pueden beneficiar de estos jugadores.
Sí, exacto. Yo creo que, a ver, el draft destaca por traer un jugador que va a ser generacional, como es Cooper Flag. Luego hay un segundo escalón, el cual nos trae jugadores que pueden ser potenciales All-Stars, perfectamente. Luego un tercer escalón, en el cual nos vamos a encontrar jugadores que van a ser herramientas muy valiosas para sus equipos, que pueden ser jugadores de rol. De hecho, lo dijimos con alguno de ellos, ¿no? Este sabe hacer 3 cosas, pero es que las 3 cosas que hace las hace genial, ¿no? Muchas veces nos vemos locos buscando ese jugador universal que valga para todo. Y luego, pues, ese final de primera ronda, ¿no? Que bueno, esto lo sea todos los años. Lo mismo ahí sale un robo, que salen jugadores que no vemos prácticamente jugar en todo el año, que lo vamos a ver en G-League, o, oye, quién sabe si consigue entrar en rotación. No, pero sí es verdad que es un draft, a mí me gusta mucho a nivel general cómo queda esta camada. No es el mejor draft de la historia, tampoco va a ser de los peores, creo que es un draft bastante atractivo. Y bueno, sumarme a lo que tú has dicho, ¿no? Sobre todo que, pues eso, que si gusta mucho, dentro de un año estamos aquí haciendo el del draft del 2026. Eso sin duda. Eso sin duda. Recordad que tenéis toda la información en un tuit fijado en nuestra cuenta de Twitter. Nuestra cuenta de Twitter tiene un nombre @massiveball y está fijado ahí puestito en primera posición. Y oye, que queréis deteneros en un jugador, vais bajando, vais buscando y lo seleccionáis. Vais a tener clips, vídeos enteros y vais a también disponer de todos los podcasts que hemos hecho. Las gráficas de Tony, por si os queréis detener, y luego ya, sobre todo, verlos mucho a estos jugadores en YouTube. Vais a tener 500.000 vídeos de alguno que os interese, pues por ejemplo, de los que salgan más arriba, seguro que encontráis partidos del March Madness y si queréis algunos con un poquito más de picante en YouTube enteros, o pues yo que sé, para los jugadores que han jugado en Europa podéis ver pues campeonatos, sub-18, sub-16 de hace unos años, o podéis ver algunos partidos de la Liga, por ejemplo, este caso de Hugo González. Ahora aprovechar que el Madrid va a jugar con Unicaja y va a ser una serie bastante chula y pues va a tener momentos de verdad donde le aprieten, así que aprovechar ahora que es momento de ver a estos jugadores. Así que nada, Tony, nos despedimos. Muchas gracias por el currazo que te has pegado con toda esta guía. Al público por escucharlo y aguantarlo, que también es un ratito. Y nada, encantado. Encantado. Sí, está gustando. La verdad que muy agradecido yo desde mi parte por todo el feedback que hemos tenido, que la verdad que es bastante positivo. Y nada, agradecer a toda la gente el feedback que nos ha dado. Yo encantado y lo que te digo, con muchas ganas de llegar a ese mock draft oficial. Sí, haremos un jueguito que Tony ha planteado, que yo creo que le va a dar un poquito más de picante al mismo día. Así que nada, nos despedimos y gracias a todos por escuchar Massive Ball. Gracias a todos por estar aquí un día más con el podcast. Chao, cuidaros mucho.